Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Como todos los miércoles, charlando y más con este miércoles, después de estas PASO, de esta encuesta cara que nos salió a todos los argentinos y que hemos definido muy pocas cosas, muy pocas cosas. Por un lado, hemos sacado algunos indeseables de esta elección de noviembre, que es importante. Se ha ido Delía, se ha ido Garrote. Extrañamente Claudio Lozano, que estuvo con nosotros la semana pasada, y Polino, mucha gente que quedó en el camino, y otros que, bueno, hoy están viendo, recontando votos, cómo salieron, primeros, segundos, denunciando. O sea, en este momento a mí me preocupa que la denuncia del kirchnerismo tras 12 años de hacer lo mismo, ahora, por un lado, cambiemos, no es cambiemos, y el kirchnerismo es irrefrenable, diciendo que han hecho un manejo de los votos, que lo ha hecho, sabiendo que primero vemos donde me votaron a favor y después retrasamos un poco donde me votaron en contra, ¿verdad? Lo mismo que hacía el kirchnerismo, lo mismo que han hecho todos los políticos permanentemente en este país. Por lo pronto nadie habla de reducción de gasto político, jamás. La única que se animó a esbozar una idea con respecto a esta barbaridad de las PASO en el medio de una presidencia fue María Eugenia Vidal, que dijo que sería interesante volver a 6 años como antes, como en la época del doctor Alfonsín y primera de Menem, y sería interesante también, ya que nos acoplamos un poco a cambiar, decir que el presidente no puede ocupar ningún otro cargo público, como pasa en Estados Unidos, como pasa en los países normales, digamos, no los argentinos que somos los que inventamos todo. Después que es presidente no es más nada. En Estados Unidos no puede ni vivir en Washington. Con lo cual, los presidentes se van a dedicar a cobrar, como en este país, la suculenta jubilación que les dejan aún por una semana o 48 horas, y por otro lado a dar clases o charlas sobre lo que pasa en su presidencia o lo que pasó en su presidencia y lo que observan del mundo. No está nada mal, no está nada mal. Pero acá en Argentina todavía tenemos algunos que se protegen en las cámaras tratando de esquivar al Código Penal, esquivar a los problemas de la justicia, una justicia que realmente está cada vez peor. Para un lado o para otro no juzgan a nadie, cierran causas, no pasa nada, y aunque juzguen cosas de 20, 22 años, tampoco le dan pelota. O sea, realmente estamos en un país en que con una educación deficiente y una justicia pésima va a ser muy difícil de arreglar, cambie quien cambie y gobierne quien gobierne. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Porque es un programa que realmente yo estoy bastante apasionado, porque por un lado estamos hablando de lo que pasó con Carlos Saúl Menem, todas sus denuncias, vamos a estar hablando con la persona que le hizo la mayor cantidad de denuncias a Carlos Saúl Menem, incluido a Vudú, por esa famosa compra de zapatos, trajes, autos en el Ministerio de Economía. Abarcamos varios gobiernos. Y por otro lado vamos a estar hablando con alguien que ustedes ya saben, porque explotaron las redes sociales, hablando de Javier Milei, que van desde que sea presidente hasta que sea ministro de Economía, hasta que sea lo que quiera. Así que vamos a estar hablando de todo esto, de lo que pasa en los senadores, lo que pasa con los diputados, lo que pasa con lo que juzgan y lo que pasa en la economía tras las PASO, tras lo que pasó en las PASO, y qué diferentes medidas deberíamos tomar para que el país empiece a mejorar lentamente pero progresivamente. Así que, señor director, quienes auspician este programa, y venimos de lleno con los invitados para hablar de todo esto y de sus mensajes que nos han dejado en Twitter para preguntarle a los invitados lo que ustedes le quieren preguntar. Gracias.
Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, lo dije en la apertura, íbamos a tener un programa, como diría Sacristán, de la hostia. Así que estamos con Javier Milei, ampliamente seguido en redes sociales, en televisión, en todos lados. Y por suerte te tengo en Economía Ahora, como desde que volvimos te vamos teniendo siempre, ¿no? Tengo muchos Twitter de la gente. Pregúntele a Milei tal cosa, pregúntele qué opina de tal otra. Así que vamos de lleno a las preguntas de la gente. ¿Alguna para vos? Alguna para mí dejaron. Alguna dejaron. Pero, por ejemplo, ¿qué harías vos con la famosa promoción industrial en Tierra del Fuego? ¿La eliminaría? ¿O acaso hay argentinos de primera y argentinos de segunda? No debería haberlos. Yo creo que los hay, pero no debería haberlos. Bueno, digamos, la promoción industrial es decir que hay argentinos de primera y argentinos de segunda. ¿Por qué? Porque vos hace que eso, los consumidores tengan que pagar más caro los bienes como consecuencia de la protección o subsidios que recibe esa parte del país. Entonces, o sea, ¿por qué, digamos, los castigás con un menor consumo por bienes de peor calidad? Y ahí viene la primera y segunda. ¿No? Digo, si no pueden competir, que quiebren. Claro, a colación de la misma pregunta. Y en su defecto, sino que pidan rebajas impositivas, no cazar en el zoológico. Ok. A raíz de esta misma pregunta, en tu caso, vos sentado, ¿por qué no en el Ministerio de Economía? Porque algunos delirantes dicen que quieren que seas presidente, pero me parece que es demasiado collar por ahora. Pero sigamos en el Ministerio de Economía. ¿Cómo bajas el transporte? Mirá, sabemos que tenemos un problema logístico grande. Digo, Argentina tiene un problema de infraestructura grave. Sí. Las grandes distancias se hacen con ferrocarril y en Argentina los ferrocarriles están desmantelados. Y bueno, me parece que hay que buscar una solución que además implique que no te prendan fuego el país los camioneros. Entonces, me parece que tendrías que asociar a los dos sectores para que los sindicatos no te lo bloqueen. Seguimos conectando preguntas, porque decía, ¿cómo haces vos, cómo harías vos para transición para reducir el sindicalismo parasitario argentino? Que es un poco a colación de lo que vos decís. Yo si me vuelco al ferrocarril, van a venir los camioneros, me van a incendiar el país. Los necesitas asociar. Está bien. ¿Y a todos los vamos a asociar? O sea, necesitamos una mesa, esta es mía, no es de Twitter, ¿necesitamos una mesa de diálogo o no? Yo creo que lo que más necesitamos es tener un buen diagnóstico y saber a dónde vamos, y me parece que eso es el mayor déficit en Argentina. Entonces, lo que también es cierto es que los sindicatos no son lo que son en otras partes del mundo y los sindicalistas son de aquellos que tienen privilegios en Argentina. Entonces, o sea... Claro, pero pensá que, por ejemplo, se cortaron los caciques del conurbano. Nos quedan las provincias y nos quedan los sindicatos. Tipos que permanecen años y años y años y años y lo siguen eligiendo, sabemos que de una manera non santa, ¿no? Porque en el sindicalismo no hay cambio, ningún tipo de intercambio de nada en el poder. Me parece que hay que profundizar la tarea de explicar el daño que le causan
ciertas regulaciones a los propios trabajadores. Cuando vos dejes en claro el daño que causa, digamos, efectivamente la gente, digamos, va a tener otra opinión al respecto. O sea, lo que pasa es que tampoco se puede hacer sin que la gente tenga conciencia de el daño que generan esta sobredimensión de regulaciones sobre el mercado laboral. Pensá que en cualquier país del mundo la carga sobre el trabajo es menos de la mitad que en Argentina. Es decir, mirá, para que te des una idea, Argentina, el trabajador que recibe 100 pesos, al empleador le cuesta 165. Sí. Es decir, eso Está bien, pero también tenés un mercado laboral en negro de un 40%. Bueno, cosa que en el resto no existe. Bueno, porque en Latinoamérica sí, pero porque en el a resto nadie no. se le ocurre hacer semejante disparate. Es decir, lo que no entiende esta gente, digamos, probablemente el ser más retrógrado y cavernícola en estos términos es el señor Héctor Recalde, padre, digamos, que es una máquina de meter regulaciones en este mercado. Bueno, justamente lo que hace es castigar a los trabajadores. ¿Y a quién castiga? A los más vulnerables. Entonces, cuando la gente comprenda esto, digo, las cosas van a cambiar. O sea, de hecho, la foto rompe los ojos, digo, 40% de la gente en negro. Entonces, y además, lo que a mí me parece es, a ver, el segundo país que nos sigue está con 30 y pico. En Estados Unidos la diferencia entre lo que recibe el trabajador y lo que paga el empleador es 7%. A nadie se le ocurre castigar de tal manera al trabajador, porque en el fondo, digamos, la demanda de trabajo depende negativamente de no, castigás al trabajador registrado y el no registrado, peor. Exacto, entonces me parece que yo no conozco curvas de demanda que cuando sube el precio la cantidad demandada aumente. Y acá parece que creen que eso existe. Entonces, bueno. Tiene un error de concepto. Exacto. Entonces, creo que también hay que hacer docencia. Yo no creo que, digamos, la gente haga cosas malas a propósito. Yo creo que tienen buenas intenciones. Lo que pasa es que uno no tiene que juzgar las intenciones, tiene que juzgar los resultados. Vos te declamás libertario. Sí. ¿Cómo desarrollaría una reforma laboral un libertario hoy? Mira, quizás teniendo en cuenta que en un país vecino se mandan una reforma laboral que es, algunos dicen leonina y otros dicen necesaria, no sé, ¿cómo lo ves vos? Mira, yo lo que creo es que si nosotros no ponemos el mercado laboral en línea, esto, digamos, lo único que va a hacer es perjudicar a la gente. O sea, muchos están, por ejemplo, muy preocupados por el tema del cambio tecnológico. Sí. Y lo que quieren hacer es agregar regulaciones. Bueno, lo que van a lograr es desplazar más gente, van a dejar más gente sin trabajo, porque vos justamente cuando venga la tecnología vas a tomar la tecnología y vas a ahorrar trabajo, y si vos seguís poniendo estas regulaciones laborales, lo único que hace es proteger a los que están adentro, pero eso es un stock. Y vos en rigor, esto es un problema de flujo. Claro, el stock va a ir decayendo. Claro, y entonces en algún momento, o sea, digo, vas a empezar a generar una bomba haciendo volar el desempleo. Pero a diferencia de lo que creen los cavernícolas de la corporación política, esto se arregla con mercados más libres, no con mercados más regulados. De hecho, aquellos países que tienen mercados laborales mucho más flexibles, la tasa de desempleo es menor. Sí. Es más, todos aquellos países que tienen muchas regulaciones laborales, no solo que tienen tasa de desempleo más alto, sino que el desempleo, ¿dónde se concentra? En los jóvenes. ¿Por qué? Porque son los que tienen que entrar al mercado. Entonces, con todos los problemas que te generan esta supuesta ganancia de derechos, digo, esa mentira, esa farsa, porque alguien lo tiene que pagar. Sí, claro, entonces, digo, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Entonces, básicamente, si vos no incorporás eso, bueno, tendremos que convivir con altos niveles de desempleo, tendremos que vivir con mucho mercado en negro, con lo cual
Digo, ¿y a quién se va a perjudicar? El jubilado. A los trabajadores, después, claro. Y después. Y en especial a los más vulnerables, porque ponele que, suponete, digamos, si viene alguien y pone un salario mínimo de 25.000 pesos, ¿no? Digo, Sí. por 6 horas. Digo, digamos, que claramente digo, es una estupidez, ¿no? Entonces... Es totalmente utópico. No, bueno, pero por eso, a ver, entonces lo que uno dice es, mirá, en principio, si alguien no lo está pagando, por algo debe ser, digamos, y además hay desempleo y hay gente en negro, digamos, si vos haces eso, lo que vas a hacer es hacer explotar al desempleo. Entonces, la realidad es que me parece que así no funciona la cosa. Digamos, lo único que vas a hacer con eso es generar más desempleados. Más desempleo. ¿Y a quiénes vas a perjudicar? A los más vulnerables. ¿Por qué? Porque vos, a ver, un tipo que tiene su carrera de grado, su maestría, su doctorado, su postdoctorado, esa restricción no es efectiva. Esa restricción es efectiva para el empleado, para el trabajador menos calificado. Claro. Entonces, ¿qué hace? Lo deja fuera. Es decir, deja fuera el que estaría dispuesto a trabajar por menos que eso. Entonces lo que vos haces es estar tirando un montón de gente a la calle. Dicen que vos que expliques cómo podés ahorrar 20 puntos en el gasto. Hablan de tarifas y obras públicas. Sí. ¿Habrás explicado en algún lado? Sí, lo expliqué en varios lugares y está en uno de los libros que escribí con Diego Giacomini, que se llama Política Económica contra Reloj. Lo que yo digo es, nosotros tenemos un nivel de déficit fiscal que entre nación, provincias, municipio y Banco Central va a 11 puntos del PBI. Sería el segundo más grande de la historia con el de la tablita cambiaria del año 82. En el 75 el Rodrigazo explotó con 14 y la hiperinflación en el 89,8 y la convertibilidad con 7. ¿Qué quiere decir esto? Que este nivel de déficit fiscal es insostenible. Consecuentemente, si nosotros no hacemos el ajuste y nos cortan el financiamiento, nos pegamos una piña. ¿Sí? Sí. Entonces, digo, ese es el dato. Ahora... Además ya nos pasó. Claro, obvio. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es cómo vos haces el ajuste. El ajuste, para eso tenés que tener tipificado el gasto público. Yo digo, tomo todo el gasto público, ¿no? Entonces, 40% son subsidios sociales. Con 30% de pobres no lo podés tocar. Y hay algo muy interesante. Esto no va en contra de las ideas libertarias, porque hay un libro de Ayn Rand que se llama La virtud del egoísmo y tiene un capítulo, ese libro, que se llama La ética de la emergencia. Entonces, vos no podés dejar que la gente se muera. Entonces, vos no podés tocar esas partidas hoy. ¿Ok? Digo, eso para... Pero tenés que tender a cambiarlo. Bien, exacto, pero por eso... Pero esto se tiene que arreglar en dinámica, o sea, hay Claro. cosas que no... O sea, vos no podés cortar esa partida No, hoy eso porque, desde digo, ya, vas a estar obviamente. matando gente, ¿sí? Entonces eso, digamos, yo quiero que quede bien en claro que los liberales, en serio, y que hemos leído, digamos, a Ayn Rand, digamos, o sea, entendemos que en una situación de emergencia vos no mandás al cadalso a la gente. Primer punto. Segundo punto, es cierto, 40 puntos del gasto son salarios. ¿Qué es lo que pasa? Es cierto que sobran la mitad de los empleados públicos. Es verdad, sobran por lo menos 2 millones de empleados públicos. Sí. Ahora, ¿qué pasa? En una economía que no crece genuinamente, que no genera Que no absorbe. fuentes de trabajo, consecuentemente vos no podés echarlos de un día Es la para el misma otro. consecuencia. Exactamente, digo, es exactamente lo mismo, tal cual. Entonces te quedan 20 puntos del gasto público que yo los eliminaría de cuajo. 10 tienen que ver con los subsidios económicos, 10 tiene que ver con la obra pública. Concretamente, en el caso de los subsidios económicos, yo los haría 0, porque ¿qué es lo que le importa verdaderamente a la empresa? Y esto, que no me vengan a decir que no se puede hacer, porque eso es una estupidez también del tamaño de una casa, porque digo, yo diseñé más de 50 contratos en el mundo, en 15 países. A mí no me vengan a decir cómo se hace, porque yo lo hago internacionalmente. O sea, no es que, digamos... Borramos ese no es que 10%. Claro, ¿y cómo lo haces? A lo que le importa a la empresa es que el contrato tenga valor. ¿Me comprendés? Sí. ¿Cómo haces para que tenga valor? Le levantás el flujo de fondos. Vos le podés levantar el flujo de fondos al contrato, no necesariamente tocando el precio. Es decir, vos podés, por ejemplo, reprogramar el plan de inversiones,
vos, por ejemplo, le podés dar management fee, ¿sí? Le podés bajar impuestos futuros, le podés permitir que... ¿Eso incluís la obra pública también? Ahora explico lo de la obra pública. Está bien. Vos, por ejemplo... Porque parte también. Sí, vos le podés dar, por ejemplo, mayor apalancamiento, ¿sí? Con lo cual, digamos, puede sacarse más dividendos. Vos también le podés permitir, digamos, darle garantías, ¿sí? De modo tal que le bajas el costo del financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que haces todo eso? Todo eso le da mucho más valor al contrato. Entonces vos, por ejemplo, nosotros habíamos hecho la cuenta. Vos en el primer año necesitabas ir subiendo las tarifas 6% por mes y no 500%. Claro, si es un gradualismo mucho mayor, no, es con que un efecto mucho mayor también. Yo eliminaba de Claro. shock el... Haces un shock sin que la gente lo sufra. Claro, sin que, digamos, tuviera tanto impacto en precio porque tocas todo el resto del contrato. Y de hecho, eso hubiera generado menos daño en el nivel de actividad económica. Porque cuando vos durante mucho tiempo falseaste los precios, como hizo el kirchnerismo, ¿qué es lo que pasa? Se toman malas decisiones de inversión. Claro. Entonces, cuando vos corregís los precios, ¿sí? Va a haber empresas que quiebran. Entonces estás tirando gente a la calle. Entonces, fíjate que el gobierno lo hizo gradual y mal. Y vos lo podrías haber hecho de shock y bien, con bajo impacto en precio y no hubieras generado tanto daño en la estructura productiva. Ese es el primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con eliminar de cuajo la obra pública. Básicamente lo que yo propongo es ir a un sistema de iniciativa privada como en el caso chileno. Concretamente, ¿qué es lo que hace? Suponete que tenés una obra, ¿sí? Entonces la partís en 5 hitos, ¿sí? Cuando vos terminás el primer hito, el gobierno agarra y te da lo que se llama una garantía de ingreso mínimo, ¿sí? Y eso en el fondo es una promesa de pago, es un bono. Una promesa de pago a futuro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Vos con eso tomás plata en el mercado al costo del soberano. Y así vas, cuando terminás el segundo hito... por el aval. Claro, te vuelve a dar otro ingreso mínimo garantizado y lo vendés al mercado hasta que financiás todo el proyecto. ¿Qué es lo interesante de esto? Que vos el costo del proyecto lo bajás sustancialmente, ¿sí? Y ¿qué es lo que hace? Los proyectos empiezan a ser viables y están financiados por el sector privado. Ahora te hago la pregunta para que te des una idea. ¿En un país como este? Para que te des una idea, en un proyecto que implicaba 5.000 millones de dólares tomar deuda bajo este esquema, ¿sabes cuánto le costaba al gobierno en términos de garantía, asumiendo que el PBI en algún escenario puede llegar a caer 30%? No. Digo, para evaluar esa opción. Sí, para evaluar, ¿no?, la opción. Bueno, eso tiene un costo de 2 millones de dólares. ¿Nada más? Contingente. Claro, porque además nosotros en esa estructura no solo tomamos el modelo chileno que te describí recién de garantías de ingresos mínimos garantizados, sino que a nosotros además incluimos lo que se llaman las cláusulas de way out, donde el primer desvío lo cubre el privado, el segundo lo cubre el Estado, y si te pasás de ese desvío, el Estado decide si sí o no. Si sí o no. Y eso es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque si decide que no, después se lo puede vender a otro y recupera la plata. Y además, lo otro que nosotros diseñamos fue un esquema de incentivos, ¿sí? Para que las obras tarden menos tiempo y cuesten más barato. Eso nosotros lo tomamos del caso suizo. Vos sabés que es muy interesante, cuando el San Gotardo es un túnel de 57 kilómetros, y nada, y terminó costando un montón de plata, se tardó mucho más tiempo y además costó mucha más plata de lo que se había planeado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los suizos? Tenían que hacer un túnel paralelo, que es el de Loeschworth, que si bien es más corto, son 35 kilómetros, no deja de ser una obra impresionante. Grande. Claro. Y lo interesante es que los suizos, ¿sabes lo que hicieron? Porque una de las cosas que les pasó con el San Gotardo, ¿qué pasa? Cuando encontraban un problema, ¿cuál era el incentivo? Ampliarlo, porque total el Estado pagaba. De hecho, pasa en un año nuevo, fueron a festejar, dejaron la tuneladora, era justo una parte de la montaña que tenía yeso, quedó atrapada la tuneladora ahí, fue un despiole tener que sacar la tuneladora. Imagínate, no solo lo que cuesta, sino lo que fue sacarla y que no sirva más. Pero al margen de eso, ¿sabes lo que hicieron? Le licitaron una puerta
a una empresa y la otra puerta a la otra. Y les pagaban por kilómetros. Entonces, vos te encontrabas un problema, tu incentivo ¿cuál era? Arreglarlo. ¿Por qué? Porque si no vos no lo arreglabas, el otro seguía para adelante y vos ganabas menos plata. Con lo cual, eso hizo que el túnel se hiciera en 20% menos de tiempo y costara menos del 30%. Nos quedamos sin tiempo nosotros y tengo 3 preguntas más que me las tenés que corresponder cortitas. Van bullets, entonces. ¿Hay que cerrar el Banco Central? Yo soy partidario de eliminar el Banco Central. De hecho, cuando Argentina tiene Banco Central desde 1935. Antes de no tenerlo tenía una inflación del 3%. Pero yo directamente eliminaría la moneda. O sea, que la gente elija la moneda que quiera, que las transacciones se hagan la moneda que quiera en un sistema además de banca libre. ¿Dolarizarías la economía? No, no, no. La moneda la va a elegir la gente. La gente que use la moneda que quiera. Si nosotros queremos hacer transacciones en euros, en yenes o digamos en yuanes, que en realidad es renminbi, o dólares, la que fuera, o monedas privadas, no me da lo mismo. O sea, de hecho todos los grandes desastres de la humanidad en materia económica vinieron de desastres monetarios. O sea, porque el Banco Central... Sí, o sea, siempre hubo problemas económicos y monetarios atrás de las guerras. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? El tema es que el dinero entra en algún lado, hay gente recibiendo precios de hoy y cobrando a precios de mañana. Digo, vos tenés un montón de problemas con los precios a los que comprás y vendés, eso genera redistribución del ingreso, eso afecta las condiciones de ahorro, por ende terminás invirtiendo mal y eso, digamos, la contracara es que después, cuando se blanquea la situación, genera un shock. Si el presidente te llamara y te dijera... Vení, Javier, decime qué hago. ¿Irías? ¿Que iría en qué términos? ¿Como consejero, como ministro de Hacienda? No, lo digo, son definiciones distintas. O sea, como consejero lo primero que le diría es que elimine al tridente. O sea, muchos de los errores derivan del tridente. Y lo otro que le diría es que tenga un Ministerio de Economía de verdad. Y no, fuerte. Claro, y no este canto al equilibrio parcial sin Recordá condiciones que el de Gorman. Ministerio de Economía fuerte lo dejamos de lado desde Cavallo. Bueno. ¿Vos participarías de eso? Yo soy partidario de que tengas un tipo que tenga toda la economía en la cabeza, no tipos que hacen equilibrio parcial. Están todos haciendo equilibrio parcial, nadie hace equilibrio general. Y la última que para mí me cuesta preguntártelo porque tengo miedo de la explosión, pero toda la teoría de Keynes está equivocada, absolutamente toda, no hay nada rescatable. Yo creo que quien mejor definió a la bosta general de 1936 fue Henry Hazlitt. Henry Hazlitt dice que todo lo que es bueno es robado y todo lo que es nuevo es malo. Desde mi punto de vista, ese libro es un espanto en términos de que es un panfleto escrito a beneplácito de políticos mesiánicos y o corruptos. Entonces, o sea, es a la fecha. Sí, bueno, por eso, digamos, los políticos aman tanto a Keynes, o sea, porque es el que les da, siempre detrás de un político chorro, hay un economista keynesiano dándole letra para justificar esos desmadres. Gracias, Javier. Te voy a invitar un hermoso vino de nuestro auspiciante Bodega Iacarini para que bajemos un poco el libro de Keynes. Gracias por haber venido como siempre. Gracias. Nos quedaron un montón de cosas, pero como tenemos un año largo todavía, me quedó el efecto cortito. ¿Qué pasó con esta votación con los pesos y los dólares? Cortito. Mirá, el poder adquisitivo del dinero viene determinado por las condiciones de oferta y de demanda. La incertidumbre que provocaba la sodomita del capital, la porota, Cristina, ¿sí? Lo que hizo fue que el mercado de letras se te complicara y se te escapaba la oferta de dinero y además te cayó la demanda de dinero, con lo cual te cayó el poder adquisitivo del dinero. ¿Qué quiere decir?
el resto de los bienes subieron de precio y el dólar es uno más, pero como es un activo financiero ajustó más rápido, pero no solo que impactó en el dólar, sino que además impactó en la tasa de inflación. Después de la elección del domingo, donde pareciera que el kirchnerismo es historia y que lo único que le queda por pelear a Cristina Fernández de Kirchner es ir por los fueros para evitar los barrotes, me parece que, digamos, eso va a recomponer la demanda de dinero y vamos a volver a una situación más estable. Gracias, Javier, nuevamente, y bueno, nos vemos muy pronto. Gracias. Hacemos una pausa cortita y les prometí a Moner Sanz, va a venir Moner Sanz. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, llegamos a la parte prometida en la apertura. Estoy con el ciudadano, amigo, doctor Ricardo Moner Sanz, abogado constitucionalista y generador de causas hace más de 20 años. ¿Qué causas que están lamentablemente recién sedimentando después de 20 años? Sí, sí. Primero, gracias por la invitación. No, al contrario, Ricardo. Siempre un gusto hablar con vos a lo largo de todos estos tiempos que hemos hablado de causas, causas y causas. Desde, en la apertura lo decía, desde Menem y las armas y Río Tercero, que recuerdo todos los comentarios tuyos en ese momento, hasta Vudú y las compras del Ministerio de Economía, que por ahí la gente no sabe que estás metido vos adentro, con respecto a zapatos, trajes y autos. Que también es una causa complicada para Vudú, que está media como tapada, pero que está. Hoy me informé que llegó a casación su protesta porque ha sido procesado, ¿no? Sí. Vudú, siendo ministro de Economía, ¿qué personaje Vudú, ¿no? Extraordinario. Siendo ministro de Economía, en vez de utilizar el régimen barato de una remisería que estaba contratada mensualmente, dicen que por un especial afecto con Guido Guidi, yo acompañé al expediente una foto, ¿no? Los hermanitos Guidi. Sí, se compraron 19 coches alta gama, no cualquiera, y ahí está procesado por Torres, el juez Torres, y confirmado por la Sala Primera, y ahora está protestando ante Cámara de Casación. Una pregunta de los televidentes, sabiendo que vos venías, es ¿qué viabilidad ves del pedido de inconstitucionalidad sobre el voto electrónico en Argentina? Yo confieso que la vez que estudié cómo venía el planteamiento, no encontré razón para la inconstitucionalidad, salvo que me dijeran, bueno, pero si se contrata a una empresa determinada, amiga del oficialismo de turno, puede haber algún toqueteo en este mundo donde lo tecnológico nos está complicando lo humano mucho más de lo que hubiéramos querido que fuera, ¿no es cierto? Ahora, sospecho que en una licitación correcta esto debería aventarse y que debiera haber algo como esto, que lo escuché el otro día y me pareció muy sensato. ¿Por qué
las elecciones, la validez de las elecciones queda en manos del Poder Ejecutivo, cuando el Poder Ejecutivo tiene directo interés, esa es la palabra justa, interés en el tema. Y alguien proponía, y me pareció sumamente sensato, alguna especie de instituto controlador de elecciones, no para crear una instancia burocrática más, sino para que hubiera una representación independiente de todos los partidos políticos que vigilara el quehacer, sea en el voto por boleta, sea en el voto electrónico. Me parece que por allí está la cosa, ¿no? Vamos al aperitivo de la cosa, que es el doctor Carlos Saúl Menem, la famosa causa Río Tercero y Armas, juzgado en primera instancia, ratificado en Cámara, ¿no? También, sí, sí. Y ahora en la Corte. Electoralmente figuró en la boleta, está la foto, la gente gritando una maravilla, como si hubiera sido un muchacho que recién empieza en política, sí, sí, y no lo conociéramos. ¿Cómo puede terminar, o cómo debe terminar, no cómo puede? Poder puede, pero debe. ¿Te acordás que era Menem lo hizo? Menem lo hizo. Y bueno, era una autoconfesión. Claro. 15 de marzo del 95, inicio la causa por venta ilegal de armas a Ecuador, a Croacia y a un poquito a Bosnia. Marzo del 95, noviembre del 95 era menester destruir pruebas y por eso había que hacer explotar la fábrica militar de Río Tercero. Inolvidable recuerdo a la inolvidable Ana Gritti, que poniéndose al hombro el tema fue la única que creyó y que, fallecida ella hace 3 o 4 años, yo ya era abogado de ella antes, he continuado con la causa y días atrás tuve una pequeña satisfacción porque en la explosión de Río Tercero, en la Cámara Federal de Córdoba había dicho que no encontraba responsabilidad en Carlos Saúl Menem. Y lo cierto es que una sala de casación atendió mi reclamo, porque soy abogado de las hijas de Ana Gritti, atendió mi reclamo y dijo, no, esta decisión es prematura, ustedes tienen que profundizar, mirá qué interesante, la vinculación alegada entre Monarsanz, marzo del 95, y Río Tercero, en la explosión intencional demostrada por la tosudez de una ciudadana escrita, claro, la palabra con mayúsculas. ¿Y cómo debería terminar, ya que en este momento tenemos la justicia electoral en el medio, ¿no? Sí, allí ha pasado una cosa muy extraña. Medio raro. Sí, sí. Tengo apenas 58 años de ejercicio de la profesión, ¿no? Ayer nomás. Ayer. Y esto no lo había visto nunca. ¿Qué ocurrió? Cámara Nacional Electoral, que tiene prestigio, dijo que efectivamente Carlos Saúl Menem no podía, por razones de idoneidad, artículo 16 de la Constitución Nacional, presentarse en las elecciones. Pero agregó, dado que la proximidad, en cuanto a la fecha, bueno, las boletas eso que fue están, la semana pasada. Claro, las boletas que están. Y mandó el expediente inmediatamente a la Corte. Y la Corte sacó un comunicado, llamémosle, de abstención. Nos vamos a abstener hasta que haya decisión definitiva después de las PASO. Hay un rumor, que lo voy a poner en altavoz, Oliver Arrendo, que dice que si la Corte no se mete en el caso de armas, que también está pendiente, y si la, y si la Corte no si la Corte confirma la condena antes de octubre, entonces Menem queda out. Pero si no hubiera sentencia... Antes de octubre. Antes de octubre. Que es la votación definitiva. La votación definitiva. Hiciste bien para el público. Pero sí, desde el otro día hasta octubre, la Corte no se expidiera en armas, se abstendría de involucrarse en el tema de si puede ser candidato o no. Y el rumor
que no me gusta porque yo tengo un especial odio por toda la gente de la corrupción, ¿no? Pero debo confesarlo, es no podemos, dice algún rumor de la Corte, ingresar al tema de la idoneidad en candidatos sin que esa idoneidad tenga trasfondo jurídico. Es decir, porque si no, el día de mañana, socolor de idoneidad y de aptitud, Pintamos lo que queremos. pintamos lo que queremos. Es un tema que hay que seguirlo muy de cerca, porque sí, Pero efectivamente. no es el caso. No, Ricardo. no, Sabemos seguro. que no es el caso. Sí, sabemos que no es O el sea, está vestido de tenista, tiene una raqueta de tenis, está en una cancha de tenis, juega al tenis. Sí, y O además. sea, pasa lo mismo que está pasando con la justicia a nivel global. O sea, hablamos del kirchnerismo por un lado y del macrismo por el otro. De acuerdo al color, a los globitos amarillos o a los gritos, reaccionamos y no juzgamos a nadie. Tal cual. Y además, con un agravante, que a mi juicio, importante. Uno de estos años en que vino ejerciendo su senaduría, alguien le computó que en todo el año había ido 2 veces a las sesiones. El año pasado no fue, El año pasado no fue. no directamente. Entonces, Claro, es un senador importante. es un senador importante, ¿no? Ahora, el título que me mandó el otro día, hace unos meses, una periodista que fue al estudio del interior de mi país y me hizo un pequeño reportaje y ella dice que yo lo dije, yo creo que no, que fue un invento lúcido de ella. Menem fue la escuela primaria de la corrupción, los K fueron la universidad de la corrupción. Posgrado. Posgrado, sí. Ricardo, gracias por haber venido como siempre a Economía Ahora. Un buen vino para que bajemos estas noticias que son, la verdad, preocupantes. Bodega de Carini de San Rafael. De San Rafael, lugar. Cavas Don Nicasio, un excelente vino para que tomes. En San Rafael conocí a Ricardo Sanz, escrito con Z. Sí. Excelente abogado, padre de Ernesto Sanz, el que los radicales no lo terminan de deglutir, a pesar de que fue presidente y que no se sabe muy bien cuál es su función ahora. Pero San Rafael es importante. Es importante. Nos despedimos acá y te comprometo a que sigamos charlando del tema, Sí. porque esto recién empieza. Y te cuento en la próxima, Freiler. Es muy fuerte lo que dijiste, ¿eh? Es muy fuerte. Venimos con el doctor Peña antes de que se vaya el doctor Moner Sanz. Gracias. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com. Bueno, estamos en el tercer bloque y obviamente vamos a estar hablando en materia tributaria algunas novedades que existen con el doctor Luis María Peña. ¿Cómo estás, Luis María? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Tema fundamental y primero, que la TGI como que explotó el 14 de agosto, o sea, ayer, con respecto a los cambios que hay en el monotributo
y lo que pretende. Contanos qué pretende. Claro, no sé. Porque aún, digamos, con los comentarios de Litvin, por ejemplo, del estudio Lisicki, que fue director de Politico, Cetrangelo también, una serie de... No sabemos. Quizás lo que se pretende es tratar de minimizar la brecha, modificando una parte de las escalas superiores del monotributo, Sí. acercándolas a lo que serían los requisitos De responsable de responsable inscripto. ¿Por qué? Porque evidentemente, es una cuestión, el componente social, jubilación, salud, no alcanza. Es para jubilarse con la quinta parte de la mínima, no alcanza. Sí. Es decir, el ANSES cobra de todos lados, pero después, espero que a partir de ahora no, después empieza a ser el prestamista del Estado. No, y además yo creo que la parte tributaria implícita en el monotributo es muy baja. Es bajísima, es bajísima. Muy baja. Bueno, para abarcar dos impuestos, y si uno lo mira desde el lado del que tiene relación de dependencia y le prometieron que no iba a pagar más impuestos a las ganancias, es bajísima. con respecto a los dos pilares fundamentales del régimen nuestro, que es impuesto al valor agregado y impuesto a la ganancia, en el 2016, representó el 0.8%. Y de la recaudación total, el 0.5%. ¿Por qué? Bueno, porque yo diría que, no lo quiero justificar, las nuevas autoridades de la AFIP, en este caso de la DGI, digamos, porque pertenece a la parte tributaria, se ha encontrado con semejante combo de delitos económicos y defraudaciones fiscales, Sí. que por supuesto no le ha podido llevar, tanto el apunte, al cambio del sistema del monotributo, que dejó de ser el régimen simplificado, porque para algunos ya es un régimen demasiado complejo. Se han tomado algunas medidas el año pasado. Y ya tenés Postnet, facturación electrónica, o sea, Claro, sí, lo fuiste metiendo. ¿Vos te acordás cuando nació el monotributo, cuál era el aviso en el diario? Bueno, Chau contador. Ya contador. Chau. Chau, contador. Chau. Chau contador. Y ahora termina que el monotributista tiene que lo caer tiene por que cuatrimestre. irremediablemente en un contador y no Lo que a usa mí me esta. extraña es que lo que han hecho, me extraña a medias, porque del otro lado del mostrador yo creo que es lógico. Han no pasado a responsable inscripto a los monotributistas, sino que ahora los van a recategorizar No, de oficio. Perdón, lo recategorizan de oficio y después, cuando observan posterior al periodo de que por, digamos, la seriada de información que tiene... Sí, bancos, tarjetas. Bancos, tarjetas, consumos especiales, qué sé yo, ya directamente... Primero suben un 20%, luego sube un 30%, digamos, lo suben en el consumido y terminan expulsándolo Lo sacan, del sistema, sí. que tendría que haber sido así. Porque están proveyendo. Pero ¿sabes sin lo que quererlo, pasa, Luis María? Al que expulsaron del monotributo, desaparece. Bueno, Normalmente ponen a la madre, al hijo, a la Claro, esposa, bueno, pero al tío y desaparece él. del enanismo fiscal Claro. se transformó ya en una invitación a la evasión fiscal. Claro. A la evasión fiscal. Que por supuesto es un mal peor todavía que el anterior. Bueno, pero digamos, hoy yo creo que ¿cómo hacemos? Vivimos hablando de la reforma tributaria, pasaron las PASO, que fue la encuesta cara que nosotros pagamos todos juntos. Ahora vamos al partido definitivo donde nos hacen los goles o ganamos por penales o perdemos por penales. Y viene la reforma tributaria. ¿Cómo haces como hablábamos con Milei, con respecto a un déficit muy alto que tenés, Bueno, ahí está si bajás los impuestos? El déficit va a ser mayor. Bueno, Yo diría que habría que ampliar la base y reducir el despelote. claro. Porque están hablando de impuestos municipales, provinciales, algo que vos y yo hablamos hace 20 años. Sí, lo es. Pero ocurre lo siguiente, vuelvo a decir, esta administración terminó con la teoría de que
un gobierno, para poder manejarse bien, la recaudación era un elemento más, pero había que poner un zorro en el gallinero. Existió en todos los tiempos. Estamos hablando de Echegaray, Sí, sí. que también acumula una seriada de procesos porque no dejó una por hacer. Es que era el mal necesario. Lo hubo anteriormente. También. Cuando el ministro Cavallo colocó justamente a uno de los denunciados del caso IBM, otra vez zorro en el gallinero, y lo puso director de la FIP. Sí, señor. De cualquier manera, todo eso es lamentable. Entonces, en este momento existen algunas soluciones y ya son bastante populares, están en boca de los entendidos, los tributaristas, sobre todo economistas. Hay que empezar por reducir un poco el impuesto al valor agregado, llevarlo a un 18, para ir decreciendo. Sacar la emergencia del Caballo de 2001. Claro, y algún día de esta manera, y si todo camina como debe caminar, se llegará al 13 inicial con que saltó a la vida el impuesto al valor agregado en la Argentina. Así es. Ojo, lo que no se paga vuelve en consumo, y el consumo evidentemente reactivaría la economía. Reactiva la economía. Y segundo, hay que hacer lo siguiente, terminar con los mamarrachos, juntar con la Comisión Arbitral del Impuesto Antilucrativo de Ingresos Brutos y con la Comisión de Coparticipación Federal, y decirle también a las provincias, che, todo lo que subieron en demasía, vamos a parificar todas las jurisdicciones el ingreso bruto para que no sea mal bruto de los impuestos. Es que va a ser bueno, el tema del reclamo de Vidal creo que va a traer como consecuencia un poco de eso, y ojalá que sea. No, es que tiene que ser. Y otra cosa más, señores, la ley dice que los jueces tienen que pagar. Sí, hay que pagar. No, los jueces, no. Todos. Es el Poder Judicial. Desde la última ordenanza que entró antes de ayer, hasta el presidente de la Corte, no paga nadie. Es increíble. Viven en el paraíso fiscal de los palacios de los tribunales. ¿No hay una parte de la Constitución que habla de igualdad ante la ley? No, pero aparte de una cuestión, la 11.6, la ley de ganancias, sí, no los exime. No. Están expresamente por ellos mismos. Tipificada la figura también de los jueces. Bueno, y aparte de eso... Bueno, habría que anular ese tipo de exenciones, habría que anular la de cuajo, porque si tenemos que poner el hombro, lo tenemos que poner todo. Entre todo. Y en ingresos brutos, sí. Mediante censo. Es un trabajo. Hoy en día es muy fácil. La informática presta todos los servicios y aparte la FIP tiene una base de datos impresionante en su sala cofre. Señores, la canasta familiar ampliada, no para todo, porque no le vamos a dar a los que tienen todo el parejo. whisky escocés no entra. El whisky escocés no entra. Y una exención para aquellos necesitados, una solución de emergencia, por supuesto, una solución de emergencia, pero que va a ser bien recibida, porque lo que está esperando la ciudadanía en este momento, en el cual comienza a respirar aire puro, aunque se pierda con la Buenos Aires por un punto, por dos puntos, lo mismo. Sí. Se gana o se pierde. Sí, Esto pasó a ser ya nada más que una cosa numérica anecdótica. Debe terminarse de una vez por todas con los privilegios que existen en materia impositiva en nuestro país. Y otra cosa más, que es la fundamental. Señores, la corresponsabilidad fiscal. Yo no digo que vuelva toda la jurisdicción que produce, a él van los impuestos, porque no hay vuelta que darle. El sistema impositivo nació unitario, va a seguir unitario y ahora no lo podemos cambiar. Correctamente, imposible, por la ley de coparticipación, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión, hagan el esfuerzo fiscal las provincias. Todas. No queden, no hagan carita con provincianos, ni le hagan gauchada los intendentes a los vecinos. No, señores, poniendo esta balaganza, cumpliendo con cada uno, y entonces pueden hacer el gasto fiscal achicándolo un poco. Y vuelvo a decir, todo lo que no se paga vuelve en consumo, y el consumo trae una serie de tributos, menos el impuesto al cheque. Yo no estoy de acuerdo con que se siga tomándolo como parte de la cuenta, sino anularlo definitivamente, porque el impuesto al cheque es la resultante, es el colofón
de una cadena, una seriada, de base imponible, ya sí. repetida. Sí, sí. Y después terminamos. Claro. Bueno, Luis, yo coincido con vos en todo, así que a los teóricos que van a hacer la reforma tributaria, pongámosla arriba de la mesa, y a los jueces, pónganse los pantalones largos y empiecen a jugar, porque estamos re podridos que no pase nada. Así que llevamos muchos años pidiendo. Esta vez, cada vez gritamos más, y no busquen la rebeldía tributaria que puede existir si seguimos siendo confiscatorios. La botella de vino se la va a llevar el doctor Peña igual, ¿eh? Así que no pasa nada. Chao, hasta la semana que viene.